Hola, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Sánchez. Soy estudiante del Tecnológico de Antioquia de la carrera de Derecho. En este momento estoy cursando el segundo semestre y para hoy les traigo un video súper interesante sobre algunos temas que nos van a ayudar a entender un poco el derecho procesal, cómo nace en algunos elementos que nos ayudarán a entender el derecho procesal más a fondo y cómo se ve realmente en la acción a la hora de litigar y en los procesos judiciales que tienen que ver con el derecho procesal. Espero que les guste mucho. Y sin nada, les voy a pasar con una presentación un poco cortica de los ítems y ya vamos a pasar a tocar todos los temas de este foto. El día de hoy les voy a estar tocando 7 temas que son súper elementales y súper importantes para el derecho procesal. Entre ellos encontramos el derecho de acción, la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer, el derecho de postulación, la diferencia entre estos tres que acabo de mencionar, la pretensión, la legitimación en la causa y la prejudicialidad. Y finalizaremos ya con una conclusión algo corta pero concisa sobre estos temas y vamos a tratar de acompañar cada uno con ejemplos porque sabemos que con palabras todo se entiende un poco más difícil, pero ya a la hora de expresarlos con ejemplos podemos quizás simplificar más el tema y hacer que las personas puedan entender mucho más. Bueno, principalmente para los que no saben qué es el derecho procesal, es aquella rama del derecho público que se encarga de regular los procesos judiciales. En pocas palabras, son aquellas normas, leyes y principios que regulan el desarrollo de un litigio para que el juez pueda resolverlo y que su finalidad es garantizar una correcta aplicación de la justicia. Y ahora pasaremos con el primer ítem, que es el derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? El derecho de acción, en pocas palabras, es el derecho que yo tengo de pedir jurisdicción, de yo poder llevar a los jueces un conflicto que tengo y que ellos tengan el deber de resolverme mi conflicto, sea beneficiario para mí o no lo sea. Al fin y al cabo, el derecho de acción solamente busca una sentencia, favorable o no, pero sentencia con efectos de cosa juzgada. El derecho de acción va muy de la mano con la teoría general del proceso, porque la teoría general del proceso lo que estudia es el derecho de acción y los procesos que nacen con el derecho de acción. El derecho de acción tiene dos fases. Primero encontramos la fase dinámica, que es cuando yo pongo en marcha el aparato judicial, es cuando yo voy a la jurisdicción, les digo, oigan, tengo este conflicto, necesito que ustedes me ayuden a solucionar este conflicto, ese es mi derecho. En ese momento estoy en fase dinámica. Y ya pasamos a la fase estática, que es la que me permite seguir actuando dentro del proceso. Dentro del derecho a acción tenemos dos sujetos bastante importantes que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que pide el derecho, que pide jurisdicción. Y el sujeto pasivo es el que se ve obligado a satisfacer ese derecho, en este caso el Estado. En un pequeño ejemplo para poder entenderlo rápido es yo tengo un conflicto con Lisette. Lisette me debe un dinero, entonces yo digo, oye, voy a ir a la jurisdicción y le voy a pedir a la jurisdicción que me solucione este conflicto. El sujeto activo en ese caso soy yo porque le estoy pidiendo a la jurisdicción que me resuelva mi conflicto. Y el sujeto pasivo es el Estado porque es el que se ve obligado a entregarme a mí ese derecho. Es el que sucede, el que cede más bien ese derecho. En el segundo ítem tenemos la capacidad para ser parte. ¿Qué es la capacidad para ser parte? Es la aptitud que yo tengo para ser parte de un proceso. Es decir, que los efectos de la sentencia recaigan sobre mi persona. Esto aplica para las personas naturales, las personas jurídicas, los patrimonios autónomos y los nasciturus. También va muy de la mano con la capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Es cuando yo puedo ser titular de derechos y de obligaciones. Un ejemplo fácil y claro para poder entender la capacidad para ser parte es un niño de 10 años en un ejemplo de una demanda de alimentos. Él no puede demandar por sí mismo, pero puede ser representado por su madre o su padre y los efectos de la sentencia recaerán sobre él. Como tercer ítem tenemos la capacidad para comparecer, que está consagrada en el artículo 54 del Código General del Proceso. ¿Y qué es la capacidad para comparecer? Es la posibilidad que tengo yo de actuar directamente en un proceso sin necesidad de un representante. Aunque no todas las personas contamos con esta capacidad, por lo que las personas que no cuentan con esta capacidad tienen que ser representados por su representante legal. Va muy de la mano con la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Es la aptitud que tengo yo de no solamente adquirir derechos y contraer obligaciones, sino ejercerlos por mí mismo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de capacidad para ser parte y capacidad para comparecer? En la capacidad para ser parte, los efectos de la sentencia recaen sobre nosotros, pero no actuamos directamente en el proceso. En la capacidad para comparecer, actuamos directamente en el proceso y los efectos de la sentencia recaen sobre nosotros. Un rápido y fácil ejemplo para entender la capacidad para comparecer es que Pedro tiene una deuda que no ha sido saldada. Entonces Pedro va al juzgado, entrega su demanda, firma, asiste a las audiencias y actúa directamente en el proceso. Esto también es una capacidad. Como cuarto ítem tenemos el derecho de postulación, que está consagrado en el decreto 196 de 1971, en su artículo 25. Pero entonces, ¿qué es el derecho de postulación? El derecho de postulación es la necesidad de actuar en el proceso por medio de un abogado, porque la parte actuará por medio de su apoderado, salvo las excepciones de la mínima cuantía, la única instancia, el habeas corpus, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer y el derecho de postulación? Los determinamos por qué me permite, a quién se refiere y cuándo se opera. En la capacidad para ser parte me permite hacer parte del proceso y que la sentencia tenga sus efectos y recaigan en mí. Pero a quién se refiere es al sujeto como titular de derechos y se actúa antes y durante el proceso. En la capacidad para comparecer me permite actuar directamente en el proceso sin necesidad de un representante. Y nos referimos a la persona y a la capacidad y se opera al momento de la actuación. En cambio, en el derecho de postulación, en a quien me permite actuar por medio de mi abogado. ¿A qué se refiere? Es al apoderado y al representante de la parte. Al apoderado como representante de la parte. Y cuando se opera es durante la actuación procesal. Entonces, capacidad para ser parte, puedo hacer parte. Capacidad para comparecer, puedo actuar por mí. Y derecho de postulación, de actuar por medio de mi abogado. Como sexto ítem tenemos la legitimación en la causa. La legitimación en la causa es la correspondencia entre los sujetos de la pretensión y los sujetos del derecho sustancial. En pocas palabras, para que la sentencia pueda decidir el fondo, la persona que demanda debe ser el titular del derecho y la persona demandada debe ser quien está obligada según el derecho sustancial. Tenemos dos legitimaciones, legitimación por activa y legitimación por pasiva. La legitimación activa es quien demanda, es titular del derecho, y la legitimación por pasiva, la persona demandada, quien debe responder. Un ejemplo de legitimación en la causa es Sofía. Sofía demanda a Andrés porque él chocó su carro y le causó daños. En este caso, Sofía está legitimada por la causa activa, porque es la dueña del carro y es la que sufrió el daño. Y Andrés está legitimado en causa por pasiva, porque fue quien causó el accidente y a quien debe dirigirse la demanda. Como séptimo ítem tenemos la prejudicialidad, que es una causal de suspensión de un proceso. Se suspende el proceso porque la sentencia depende necesariamente de lo que se decida en otro. Este tiene 4 requisitos. El primer requisito es que deben haber 2 procesos de por medio. El segundo requisito es que uno debe depender necesariamente del otro. El tercer requisito es que una de las partes lo debe solicitar. El cuarto requisito es que se debe pedir antes de sentencia. Un ejemplo muy fácil es, digamos, yo y mi vecino tenemos un conflicto por una construcción. Yo estoy construyendo aquí en mi casa, pero yo tengo otro proceso que es un límite catastral que me definirá los límites de hasta dónde yo puedo construir. Hasta que este proceso no tenga sentencia, mi primer proceso con mi vecino no podrá ser decidido. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado mucho, espero que me hayan logrado entender, que quizás con los ejemplos se hubieran como, no sé, conectado más quizás porque es verdad con las palabras, quizás a veces las cosas suelen ser un poco más complicadas, en cambio que con los ejemplos suelen ser más amenas. Espero que les haya gustado mucho, adiós.